de Justicia, organizada por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial, ONAJUP, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Agradeciendo la participación de los expositores presentes, damos inicio a este conversatorio, dando la palabra al doctor Ricardo Obispo Granados, jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, ONAJUP. Doctor Obispo. Buenas tardes. ¿Se ha ido el audio? ¿No se escucha? Muy buenas tardes. Así. Buenas tardes, Emil, gracias por el pase. Quisiera brindar mi saludo al doctor Miguel Ángel Vega Salvacaro, fiscal adjunto supremo y encargado de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público. Asimismo, al doctor Aldo Nervo Atarama Alonsoy, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Loreto e integrante de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. Sean mis primeras palabras de saludo a los señores expositores, a la concurrencia y en especial a los homenajeados, los pueblos indígenas de Perú. Hoy, 9 de agosto, se conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el año de 1982. Esta fecha es una oportunidad para reconocer la importancia de la diversidad cultural, el dinamismo de las culturas indígenas y de las relaciones de los pueblos indígenas, sus comunidades y autoridades con las entidades del Estado peruano. Recordemos que los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. Debemos tener en cuenta que según el Censo Nacional de Población del año 2017, en el Perú existe un total de 55 pueblos indígenas, 4 andinos y 51 amazónicos, y que el 26% de la población censada, 5.985.000 personas, se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario. Asimismo, se ha identificado cerca de 9.000 localidades indígenas u originarias en el territorio nacional. Estos espacios geográficos pueden recibir diferentes denominaciones, como anexo, asentamiento, comunidad campesina, comunidad nativa, reservas, entre otras. De la misma manera, existe alrededor de 20 pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y o contacto inicial. Es importante reconocer la presencia de población indígena u originaria en ámbitos urbanos, debido a los procesos migratorios desarrollados históricamente en el país. En este contexto, el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo del año de 1989 representa el mayor logro para los estados de las Naciones Unidas en normativa internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Uno de estos derechos es el de conservar sus costumbres e instituciones propias. El artículo 8 del convenio señala que la legislación de cada estado debe considerar su derecho consuetudinario, siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales ni los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En esta misma línea se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. A pesar que la diversidad de pueblos indígenas de nuestro país, estos comparten desafíos similares vinculados al reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales.
Entre estos derechos se encuentra el reconocimiento de sus propias formas de administración de justicia y de sus autoridades, y el acceso al servicio de justicia estatal. En este sentido, el Estado y sus instituciones trabajan para acortar las barreras lingüísticas, económicas, geográficas y culturales que existen a través de la promoción de servicios públicos con pertinencia cultural. Esto es, servicios más adecuados a las diversas realidades, necesidades y expectativas locales. Es por esto que el Poder Judicial, presidida por la doctora Elvia Barrios Alvarado, propone una forma de administración de justicia que responde a la realidad multiétnica y pluricultural de nuestro país. En este sentido, la Oficina Nacional de Justicia y de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial promueve la coordinación entre sistemas de justicia, acorde con el artículo 149 de la Constitución. En este quehacer, uno de los primeros desafíos es la identificación de indígenas, comuneros y ronderos en los procesos judiciales, por lo que se ha implementado la variable étnica en el SIG. Esto es, una serie de preguntas de autoidentificación étnica, lingüística y de pertenencia a comunidades o rondas en el registro administrativo del Poder Judicial a nivel nacional, con el objetivo de promover la aplicación del enfoque intercultural sobre estos procesos. Adicionalmente, existe un esfuerzo particular en la promoción de las garantías lingüísticas en los procesos judiciales a partir de la administración del Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial, RENIC, cuyos integrantes cubren un total de 26 cortes superiores y 16 idiomas indígenas u originarios. Finalmente, este día es una oportunidad de reflexión sobre el desarrollo de esta coordinación entre instituciones del sistema de justicia estatal, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia, con los pueblos indígenas, sus comunidades y autoridades en aras de una verdadera inclusión social. Con estas palabras, señores, quiero dar el inicio y la bienvenida a los expositores y ceder a Enid la conducción del evento. Muchas gracias. Gracias, doctor Obispo. A continuación, expondrá el doctor Miguel Ángel Vegas Bacaro, fiscal adjunto supremo, encargado de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, OCAJIM, quien presentará el tema El rol del Ministerio Público en la Justicia Intercultural. Adelante, doctor Vegas. Gracias. Buenas tardes, señor Ricardo Obispo Granados y señor Juez Superior Aldo Atarama Alonso y todos los presentes. Para mí, agradezco esta invitación al Poder Judicial que a través, pues, de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, participar, pues, en este magno evento, ¿no? Denominado Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia. Reflexiones sobre la situación indígena de la Amazonía peruana. Para mí es un honor, de verdad, estar casualmente en el aniversario de hoy de las comunidades, un aniversario a nivel internacional. En mi condición, pues, de encargado de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, cuyas iniciales son, pues, OCAJIM, les daré a conocer acerca del rol del Ministerio Público en lo que es la justicia intercultural, respecto a las funciones que cumple esta oficina. Como antecedentes tenemos, pues, nosotros que mediante resolución de la Fiscalía de la Nación del año 2013, 25 de julio, para ser exactos, se creó el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, en ese entonces conocido, pues, como CAIM, ¿no? CAIMP, como un órgano solamente de capacitación. El 18 de enero del año 2022, ya mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación, se creó la Comisión de Trabajo encargada
de la reorganización del CAIN. ¿Por qué? Porque en vista de que no permitía cumplir pues, con los objetivos asignados a las políticas del Estado acerca de la interculturalidad. Los productos de trabajo de esta comisión fueron recomendar ante el despacho de la Fiscal de la Nación la creación de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, conocida con las siglas, como les repito, OCAJIN. Finalmente, por resolución de la Fiscalía de la Nación, 17 de marzo del 2022, a través de la resolución 375 del 2022, se crea pues la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, la OCAJIN, siendo por lo tanto entonces la OCAJIN la unidad orgánica de apoyo al despacho de la Fiscalía de la Nación, encargada de desarrollar e implementar políticas de integración intercultural, teniendo en cuenta siempre pues la defensa del Estado constitucional de derecho, el respeto también a sus usos y costumbres y tradiciones de las comunidades y rondas campesinas, todo dentro del marco de la legalidad. La consolidación también de esta relación horizontal y democrática que tiene que existir entre la autoridad estatal y comunal, y sobre todo el rechazo de las acciones violentistas y autoritarias. Y es mediante, pues, con resolución de la Fiscalía de la Nación el 3 de mayo del 2022, que se aprueba un reglamento de la OCAJIN que tiene, pues, como objetivo establecer normas, lineamientos de coordinación y asistencia en lo que es la justicia intercultural, entre las cuales tenemos, por ejemplo, respecto a lo que es la misión y visión de la OCAJIN, tenemos como misión promover un sistema de justicia intercultural que responda pues a esta realidad pluritécnica y pluricultural de la sociedad, organizando trabajos y tareas conjuntas entre los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, rondas comunales y el Ministerio Público. Y como visión, pues, es tener el reconocimiento nacional e internacional de la OCAJIN, ¿no? Como una instancia que promueve y a la vez consolida un sistema de justicia bajo un enfoque de interculturalidad, interactuando con las demás instituciones del Estado, como debe ser, ¿no? Así como organismos de la cooperación técnica internacional. El organigrama de esta oficina, primero tenemos el despacho de la Fiscalía de la Nación, la OCAJIN, un fiscal coordinador nacional, coordinadores distritales. Como les decía, esta oficina depende, claro está, del despacho de la Fiscalía de la Nación, cuyas funciones del coordinador nacional se encuentran pues establecidas en lo que es el artículo 13 del reglamento del OCAJIN, en la cual tenemos ejercer la coordinación y representar al OCAJIN, efectuar las coordinaciones interinstitucionales a fin pues de afianzar las políticas de integración intercultural, proponer actividades de capacitación en coordinación con la escuela, con nuestra escuela del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el personal fiscal y servidores de apoyo fiscal puedan estar a la altura de llegar a nuestras comunidades, orientar, asistir, también elevar propuestas y ejecutar políticas de integración intercultural. Ahora, en cuanto a las funciones del coordinador ya distrital, también se encuentran establecidas en el reglamento, pero en su artículo 14, ¿no? Como es representar a la OCAJIN en el distrito fiscal que corresponde, difundir el uso de la lengua indígena u originarias en su jurisdicción, proponer también, ellos hacen la propuesta ante la OCAJIN, a los magistrados o servidores bilingües para su acreditación y sobre todo fomentar la capacitación continua, ¿no? A los pueblos originarios. A nivel nacional, la OCAJIN tiene a los coordinadores distritales a través de
34 distritos fiscales, ¿no? Ancash, Amazonas, Apurímac, las 4 Limas, Lima Sur, Loreto, Selva Central. Todos los distritos fiscales tenemos nosotros los coordinadores, y estos coordinadores son designados por las presidencias de la Junta de Fiscales Superiores a solicitud, pues, de la OCAJIN. A la fecha existen, como bien lo ha mencionado Ricardo, 55 pueblos indígenas u originarios, ¿no? Identificados por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Nosotros establecemos las coordinaciones constantes y asistimos respecto a la justicia ordinaria y sobre todo también a los límites de la justicia especial a las comunidades campesinas, ¿no? Comunidades nativas, rondas campesinas, rondas comunales. Las actividades que realizamos la OCAJIN son, pues, jornadas de acercamiento, coordinaciones, un diálogo intercultural con los pueblos indígenas e instituciones públicas, con el fin de afianzar las coordinaciones estratégicas entre el Ministerio Público y los pueblos indígenas. Estas jornadas de acercamiento tienen como objetivo otorgar las herramientas jurídicas, ¿no? Sobre temas de competencia, límites de jurisdicción comunal, siendo pues, el rol del Ministerio Público como garante de la legalidad, de los derechos humanos y la configuración de los delitos. Es en este sentido, pues, que los coordinadores distritales de la OCAJIN vienen realizando jornadas de acercamiento en diferentes distritos fiscales a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Lima Norte, Lima Este, Puno, San Martín, Ucayali, Pasco, Cañete. ¿Y qué es lo que hacen? Crean las mesas de diálogo para escuchar casualmente la problemática que existe en las comunidades de cada distrito fiscal. Promueven también, en coordinación con el Ministerio de Cultura, la certificación del personal fiscal y administrativo como servidores bilingües. Esto es en el marco del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, el cual ha sido, pues, aprobado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación. Consiste en acreditar a nuestros servidores del Ministerio Público como traductores e intérpretes bilingües del idioma quechua y la aymara. Actualmente ya contamos con servidores bilingües acreditados por el Ministerio de Cultura. Por ello es que estamos en proceso de la certificación de servidores bilingües en los distritos fiscales de Ancash y de Ucayali, lo cual, pues, tiene como objetivo planificar, implementar futuras acciones orientadas al cierre, pues, de estas brechas de acceso a los servicios públicos que enfrenta la población hablante de lenguas indígenas u originarias. Ahora, en coordinación con el Ministerio de Cultura, se desarrolla el curso virtual sobre Derecho a la Consulta Previa, donde se ha capacitado a 13 distritos, como son Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Puno y San Martín, ¿no? El derecho a la consulta previa es el derecho que tienen todos los pueblos indígenas u originarios a que el Estado les consulte antes de aprobar leyes, ordenanzas, resoluciones, planes, programas, proyectos, ¿no? Lo que haya, cuando vayan a ser puestos en práctica, de tal manera que puedan beneficiar o limitar los derechos colectivos de dichos pueblos. Este curso virtual está dirigido al personal del Ministerio Público, cuyo objetivo, como les digo, es promover y fortalecer las capacidades sobre el derecho a la consulta. Y es mediante este curso, los servidores del Ministerio Público lograrán, pues, conocer los contenidos básicos y el diseño del derecho de consulta previa, los criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios, y asimismo podrán valorar, pues, el derecho a la consulta previa y su ejercicio, sobre todo como un elemento positivo para la gestión pública.
Tenemos también, pues, lo que es la implementación de señaléticas. ¿En dónde? En los distritos fiscales donde casualmente, pues, predomina la lengua indígena u originaria, además del castellano, ¿no? El objetivo de la implementación, pues, de ello es orientar y brindar instrucciones sobre cómo debe accionar la persona o un grupo de estas en un determinado espacio físico, a través del uso, pues, de señales, símbolos lingüísticos atendidos en su lengua materna. Y estos medios con los cuales se va a proporcionar una información clara, directa, precisa, garantizando el ejercicio de sus derechos en todo ámbito, ¿no? Y se han realizado ya la implementación de señaléticas en idioma originario en las instalaciones del Ministerio Público de los distritos fiscales de Amazonas, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Pasco, ¿no? Tenemos también lo que son las capacitaciones a los señores fiscales en el curso taller Actuación Fiscal con enfoque intercultural, ¿no? Estas se han realizado en Ayacucho, Junín, Huancavelica, Puno y Cusco, ¿no? Este curso taller, tiene como objetivo otorgar herramientas jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco, claro está, ¿no?, de la competencia del Ministerio Público, que permita casualmente la consolidación a un sistema de justicia intercultural. El curso básico sobre idioma quechua y aymara se ha programado también, nosotros tenemos ello programado en realizar eventos académicos sobre los idiomas dirigido al personal fiscal, forense, administrativo de los distritos fiscales de Ayacucho, Cusco y Puno, cuyo objetivo, pues, es fortalecer la garantía de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. El primer taller se desarrollará casualmente hoy, 9 de agosto, ¿no? A partir de las 5:30, tengo entendido, hasta el 31 de agosto del 2022. Para el personal, vamos a empezar con el personal del Distrito Fiscal de Cusco. Con este taller, pues, se busca coadyuvar a que la realidad pluricultural no sea un factor de conflictos sociales y que las funciones del Ministerio Público tengan pertinencia cultural, de tal manera que faciliten el acceso a la justicia de todas las personas, ¿no? Eliminando así las barreras étnico-lingüísticas, que casualmente estas pueden, pues, limitar el acercamiento de la población indígena u originaria. Hemos tenido también, ante el clamor, el llamado de los comuneros y de las noticias que hemos recibido en estos últimos días a través de la prensa, de la televisión, el caso emblemático, ¿no? Que lo han denominado así, el caso emblemático de Cajamarca. El 6 de julio de este año se difundió, como todos sabemos, pues, ¿no?, la noticia a nivel nacional, informando, pues, que en el caserío La Palma, del distrito de Charín, en la provincia de Chota, la región de Cajamarca, las rondas campesinas habían retenido a unos periodistas y a su camarógrafo, ¿no?, al camarógrafo de un programa dominical denominado Cuarto Poder, quienes horas después, pues, conforme a las noticias que recibimos, fueron liberados. Pero ¿cuáles fueron las acciones del Ministerio Público a través de esta oficina, a través de la OCAJIN? Bueno, en calidad de encargado de la OCAJIN, la preocupación de nuestra fiscal de la Nación de dar respuesta inmediata a ver qué estaba sucediendo, el suscrito, pues, viajó al Distrito Fiscal de Cajamarca y se reunió con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de dicha localidad, ¿no? Y a la vez se invitó a través de una reunión como la que estamos teniendo ahorita, en una reunión Google Meet, a los fiscales encargados del caso. Se invitó también de manera virtual al señor Aladino Fernández Rubio, ¿no?, que es representante de las rondas campesinas de Bambamarca, quien, pues, ahí manifestó su preocupación, ¿no?, sobre la información que se estaba difundiendo sobre las rondas campesinas, ¿no? Él manifestó que ellos no secuestran, que solo ejercían su potestad dentro del ámbito territorial,
y los hechos que se dieron sobre los periodistas se dio en un contexto, dice, de ámbito territorial ronderí. Pero finalmente el caso, pues, fue declarado emblemático y el fiscal a cargo, en base de nuestra mística como institución del Ministerio Público y lo que se profesa es la objetividad en nuestra institución dentro del marco de la ley, manifestó pues garantizar hacer lo pertinente según las diligencias correspondientes, ¿no? Luego tuvimos también, dentro de estos problemas que se han suscitado casualmente en estas semanas seguidas, una reunión en la Oficina Nacional, con la Oficina Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos y Campesinos y Comunidad Aucayama. Eso ha sido el 19 de julio de este año. Se tuvo una mesa de diálogo con el señor Segundo Aurelio Hernández Villoslada, ¿no? Quien es el director nacional de la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos, Campesinos, ¿no? Los temas a tratar con esta ONAGEPIN, porque esas son las iniciales, pues, ¿no? Las siglas de la Oficina Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos y Campesinos y Comunidad Aucayama, ONAGEPIN. Se acordó, pues, que los comuneros, ¿qué se trató? ¿Qué nos informaron? ¿Qué nos dijeron? ¿No? De que los comuneros en esta área geográfica de Aucayama son interceptados por los agentes policiales al encontrarse, dice, cerca de las áreas donde opera el narcotráfico. Sin embargo, los comuneros, al no poder comunicarse en castellano, son encarcelados. Las comunidades nativas, dice, son cuestionadas por la justicia ordinaria, por el hecho de administrar justicia en sus territorios. Y también manifestaron que el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes indica, pues ellos lo precisaron claramente, indica que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Sin embargo, refieren ellos pues que en la práctica ello no ocurre, no se aplica eso. Primero se encarcela y luego se juzga. Entonces, ante su posición, ante sus pedidos, su problema que ellos tuvieron en esta mesa de diálogo, se acordó lo siguiente, ¿no? Primero, ver lo que era la firma del convenio marco entre el Ministerio Público y la ONAGEPIN, el cumplimiento estricto, obligatorio de este convenio, el respeto de las decisiones de la justicia indígena y la capacitación continua en la Amazonía del Perú por parte, casualmente, de los fiscales que forman, pues, en temas de justicia intercultural. Y también, respecto a la comunidad campesina de Aucayama, manifestaron, pues, de que vienen siendo víctimas de intromisión no autorizada en su territorio comunal por distintas, dice, asociaciones, y la última invasión que ha sucedido es esta ubicada a la altura del kilómetro 61.5 de la Panamericana Norte, variante que es con la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, quienes hacen a discreción uso de sus armas de fuego, manteniendo en el lugar desde el 23 de junio de este año, ¿no? Solicitaron en ese entonces la participación, como les digo, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y también de la Policía Nacional, a efectos, pues, de que proceda a desalojar de su territorio comunal a estos invasores. Las acciones que realizó el OCAGIN con la Policía Nacional del Perú son las siguientes. Pues quien habla en calidad de director encargado del OCAGIN, inmediatamente al recibir esta noticia y al tenerlos a los comuneros acá en nuestra sede, nos comunicamos de inmediato, pues, con el jefe de la región, ¿no? Telefónica, con el general Manuel Lozada, jefe de región, con el fin de entablar en el momento una reunión a efecto, pues, de que nuestros hermanos comuneros que vienen de tan lejos sean atendidos lo más pronto posible. Y tal es así que en respuesta al pedido, muy gentilmente nos invitó, pues, a su oficina el general
para conversar personalmente, casualmente, pues, sobre la problemática, ¿no?, que viven los hermanos de la comunidad de Ocayama. Y en forma conjunta, con los representantes, pues, en esa tarde de la comunidad campesina Ocayama, nos acercamos a la Central Operativa de Investigación Policial, DIRINCRI, donde el general, pues, con el apoyo de sus asesores legales, expresó, pues, que el artículo, ¿no?, el artículo 920 mencionó del Código Civil respecto a la defensa posesoria o defensa extrajudicial ha sido, pues, diseñado para entidades públicas, ¿no? Y además precisó, pues, que la fuerza pública se da cuando una entidad del Estado la solicita en ese sentido. Tal es así que las comunidades campesinas, al ser personas jurídicas, no implicaba, pues, no implica, y se les dijo ahí que la policía vaya a ejecutar el desalojo. Solo la policía es garante de los actos que repelen el desalojo, ¿no? Finalmente se precisó que es importante, pues, que se haga de conocimiento a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, ¿no?, en razón a que dicha entidad es la encargada de solicitar la fuerza pública, para poder así participar ellos y desalojar esas personas que han entrado en posesión o invasión de los terrenos que ellos reclaman. ¿Por qué? Porque manifestó, pues, que la Policía Nacional actúa únicamente como garante. También el Ministerio Público escuchó, pues, en una reunión acá en el despacho a los representantes de la colonia menonitas, el presidente de la comunidad campesina de Ocayama, al director nacional de la Organización Nacional de Justicia. ¿Qué tratamos acá? Lo que yo estoy exponiendo es para poner a conocimiento todos estos problemas, pues, ¿no?, que suceden con nuestros hermanos comuneros y la salida a la que debemos arribar para poder darle solución sin entrar en un conflicto como el que vemos a diario, lo que sucede, ¿no? Las acusaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, del Ministerio Público, ellos precisaron que por deforestación y depredación de bosques primarios, sin constatación previa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna, lo cual no había ningún sustento en esas acusaciones. Después refirieron que las colonias menonitas viven junto a pueblos indígenas que también se estarían impidiendo de trabajar sus tierras y ejercer sus actividades agrícolas. Frente a ese reclamo, frente a ese pedido, se organizó una reunión vía plataforma Google Meet con el presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Ucayali, ¿no?, para que exponga su problemática y sea atendida a la brevedad posible. También, ante el pedido de ellos, nos reunimos con el representante, el asesor, previa cita que obtuvimos con el general, con el doctor José Gaviria, ¿no?, con el ministro de Defensa, solicitando una reunión presencial con la finalidad de que nuestros hermanos de la comunidad campesina de Ocayama sean escuchados y se les atienda y se les encuentre una solución de inmediato, ¿no? Eso fue el 26 de julio a las 4 de la tarde, fuimos al despacho del general, quien habla, nos recibió también, estuvo presente en dicha reunión, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, también estuvo el general Lozada, el jefe de la región, también representantes de la Superintendencia Nacional de Bienes, el representante de la comunidad campesina de Ocayama. Y ahí se trató, como les digo, la invasión de parte de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas en los territorios de la comunidad campesina de Ocayama. Se estableció en esa reunión que la SBN va a coordinar con el Ministerio de Defensa para realizar un pedido fundamentando con el fin que la Oficina de Asesoría Jurídica de la Región Policial entienda el contexto, ¿no?, en particular para que proceda a ejecutar la defensa posesoria y se pueda, pues, sacar a los invasores del territorio comunal. Ahora, nosotros como oficina central que tenemos acá, tenemos esa facilidad hoy en día con lo que es la conexión Google Meet, tal es así, pues, de que vienen, solicitan una reunión, una conexión a través del internet y nosotros de inmediato nos comunicamos
y hablamos con los representantes de la OCAJIN en ese distrito fiscal. Por ejemplo, hace poco, ¿no? El 3 de agosto, a las 10 de la mañana, se organizó pues casualmente una reunión Google Meet con los representantes de las colonias menonitas, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto y también los fiscales de medio ambiente, ¿no? Que para hacer toda esta reunión en un lugar físicamente, en Lima o en otro, es difícil con todas las autoridades. Sin embargo, a través de ellos y los comuneros que están en esa zona, logramos nosotros hacer esta reunión. ¿Y qué escuchamos en esta reunión? ¿Qué solicitaron ahí en vivo y en directo, como se dice, in situ? Porque ellos reclaman que no son atendidos, pero sin embargo, a través de este enlace se pudo lograr escucharlos, ¿no? Por ejemplo, las denuncias por deforestación contra las colonias menonitas, la derivación del caso por supuesto delito de deforestación por parte de estas colonias a la ciudad de Ucayali. La inducción, también hablan ellos del rol por parte de las entidades quienes aparentemente, dice, entregan título de propiedad y constancias de posesión con fines agrarios a las colonias. Sin embargo, posteriormente los denuncian por deforestación o la tala ilegal, ¿no? También hablaron sobre la atribución del delito de depredación de bosques primarios y vírgenes en un área que presuntamente ya ha sido explotada por empresas madereras. La necesidad de que una comisión especializada, refirieron, visite el área cuestionada para dejar constancia que ésta no califica pues dentro de la condición de bosques primarios. Respecto a ello, entonces se tomó los acuerdos en que el presidente, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores va a coordinar con los representantes de las colonias, con el objetivo de conocer más detalles, pues, de la problemática de estas colonias. Ahora, también nos hemos reunido con los representantes de las comunidades campesinas de Aucayama, el 4 de agosto. Se trató ahí, vuelvo a repetir, las invasiones, pero esta vez ya fuimos al pedido de ellos, nos constituimos, o mejor dicho, se sacó una cita para luego constituirnos en el viceministro del despacho viceministerial de orden interno, que lo preside el general Abel Gamarra Malpartida, quien con mucha gentileza pues agendó la reunión para el 8 de agosto, para el día de ayer en la tarde, y se llegaron algunos lineamientos que son muy importantes para nuestros hermanos, porque va a ser las conexiones, va a ser los pedidos, va a trasladar las inquietudes a los jefes de las comisarías que tanto ellos reclaman no son atendidos, ¿no? Y también se ha gestionado la realización de una reunión entre la OCAJIN con la presidencia de la Junta de Fiscales del distrito de Huaura y los representantes de esta comunidad campesina de Aucayama. Y así hay una serie de acuerdos de pronta solución, o los escuchamos y buscamos pues darles la atención como corresponde, ¿no? Como corresponde. Ahora, ya para terminar, en cuanto a qué buscamos nosotros, qué se busca lograr, que la justicia en nuestro país responda a la realidad pluriétnica y pluricultural de la sociedad, en el que el ejercicio pues, de la competencia del Ministerio Público se desarrolle en el marco de la legalidad, considerando las características pues, constitucionales, sobre todo respetando los usos y costumbres y tradiciones, ¿no? De las comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas y comunales. Y nosotros estamos, pues, en esta tarea importante de escuchar a nuestros hermanos en sus problemas que tienen y de inmediato asistir y darle la asistencia, ¿no? El apoyo, que para eso está esta oficina. Y esperemos también nosotros, ahora que estamos pues ya conectados, enlazados también con Ricardo,
cualquier problema que se suscite para actuar en conjunto, ¿no? Reunirnos con las autoridades pertinentes o correspondientes para tratar de aliviarles pues sus problemas o solucionarles sus problemas a nuestros hermanos comuneros. Bueno, les agradezco también en nombre de nuestra fiscal de la Nación, quien tiene conocimiento de este gran evento, les manda el saludo correspondiente y nuevamente agradezco, Ricardo, por tu amable invitación a esta disertación. Gracias. Gracias, doctor Vegas. Seguidamente corresponde dar el uso de la palabra al doctor Aldo Atarama Lonzoy, juez superior de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto y miembro de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. El doctor Atarama expondrá el tema resoluciones judiciales en casos que involucran a personas indígenas. Adelante, doctor Atarama. Sí, buenas tardes con todos y todas. Al doctor Miguel Ángel Vega Bacaro, pues adjunto supremo, encargado de Ocajim, felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Nos lo ha planteado de manera interesante cómo vienen trabajando el Ministerio Público en relación al tema de indígenas. Quiero también agradecer la invitación que me ha hecho el doctor Ricardo Obispo como jefe de ODAJUP, y quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible mi participación en este evento. Justamente el día de hoy, que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nivel mundial, no a nivel de Perú solamente, sino que es a nivel del mundo. Y esto nos lleva a plantear y establecer que es un tema que no solo es nuestro, de los peruanos, sino que es a nivel mundial. Doctora Tarama, segundo, ¿podrá encender su cámara, por favor? Sí. Sí, claro. Y segundo, quiero comenzar rindiendo un homenaje precisamente a Genaro Comisario Vitap, que es un líder indígena Wajum de la provincia del Datén del Marañón, de nuestra región de Loreto, que fue asesinado de 2 disparos en la capital distrital de Villasaramiriza por ser defensor precisamente de los derechos de los pueblos indígenas en esta región. Lo mataron en la zona donde hay mucha actividad de narcotráfico y extracción de oro ilegal a cargo de colombianos y venezolanos, mencionan algunos. Este líder está luchando contra otras actividades ilícitas y de manera permanente por la reivindicación de los pueblos originarios. Yo quiero hacerles una presentación sobre el tema que se me ha encargado de resoluciones judiciales en casos que involucran a personas defensoras de pueblos indígenas, precisamente a partir de lo que venimos trabajando en la Comisión Nacional de Justicia Intercultural desde hace más de 10 años atrás. Ya vamos a cumplir 12 años. Vamos a cumplir en el mes de septiembre 12 años de trabajo del Poder Judicial de manera formal con pueblos originarios, pueblos indígenas, y en el distrito judicial en el que yo me encuentro venimos incorporando todo este problema de justicia intercultural desde hace más de 20 años atrás. Pero para entender lo que venimos haciendo, quiero mostrarles lo que
la realidad en la que nosotros nos desarrollamos y nos encontramos. Loreto, bueno, y lo acaba de decir el doctor Ricardo, y así en el Perú existen 55 pueblos originarios, 51 son amazónicos, y en Loreto precisamente tenemos, no sé si voy a pasar la diapositiva, por favor, de manera rapidita nada más para mostrar que en Loreto es la región pluriétnica, pluricultural, plurilingüe. En ella se albergan o residen 24 pueblos originarios de la Amazonía peruana. 24 pueblos originarios. Esto significa 24 idiomas distintos. Esto significa 24 concepciones distintas de enfocar su propio origen y su presente cultural de esos pueblos. Pasemos a la siguiente, por favor. 24 concepciones distintas de enfocar su origen y su presente cultural de estos pueblos. Entre ellos tenemos, adelante con la diapositiva, podría, por favor, pasar rápidamente porque si no nos vamos a quedar toda la tarde. Tenemos entre ellos a los Aguajún, Chawi, Boras, Arela, Maicuna, Capanaguas, Ocainas, Itos, seguimos, entre otros. Y aquí es donde tenemos este problema. Loreto es la región más grande del país. Está surcada por ríos. No hay carreteras como en la costa o en la sierra. Avancemos, ya mencioné a los Aguajún, Chawi, Quichuas, Pucapu, Camía, Achuar, Chipivos, Conivos, Picunas. Avancemos, por favor, en la diapositiva. Y estos pueblos están ubicados en esas altas distancias, grandes distancias, alejados de los centros poblados, los pueblos intermedios de centros poblados y los pueblos cercanos a las ciudades. Esta es, vamos a decir, la distribución que hay. Hay pueblos que están a varios días, varias noches de navegación por ríos, ¿no? Nos conectan con muy fácilmente con las ciudades. Viven aislados, están alejados totalmente. Dentro de esos pueblos también podríamos ubicar a los no contactados, la gente que está fuera de las vinculaciones y relaciones con las ciudades, básicamente. Adelante, avancemos rapidito, por favor. Ahí es donde nosotros que administramos justicia en Loreto tenemos este contexto cultural. Es evidente que dependiendo de las distancias con las ciudades, cada uno de estos pueblos tendrán mayor o menor incidencia en su proceso de transculturización. Cada uno de ellos, cuanto más lejano esté, indudablemente mantiene más sus costumbres y ojo, cuando hablamos de costumbres no solamente estamos hablando de cuestiones folclóricas como le llamamos nosotros los citadinos, las ciudades, sino que hablamos realmente de formas de vida que lo hemos sintetizado nosotros. Adelante, avance con la diapositiva, por favor. Estos pueblos nuestros son distintos y diferentes a los que tenemos en la sierra, que son los más cercanos a la capital, a Lima o a las poblaciones más occidentales, vamos a decir. Su proceso de influencia indudablemente
con los pueblos más alejados será menor. Todo ello tendrá que ver con los grados de educación a que son sometidos. Ellos exigen que el Estado les otorgue los servicios que se requieren para su desarrollo. Es evidente que ellos están reclamando al Estado que su proceso adelante de culturización sea respetado también, ¿no? Adelante con la diapositiva. Que sea respetado, comprenda sus orígenes, exigen que el proceso de educación que tienen comprendan sus orígenes, su situación actual en relación con los recursos naturales, con la naturaleza, que se les enseñe sus tradiciones en su propia lengua y reivindicación sociocultural y económica. Ellos exigen eso. Están en permanente exigencia con el Estado, pero el Estado, tengo que decirlo, no los escucha. No los escucha, y en este contexto debemos hablar de cómo administrar justicia con los pueblos más alejados de la ciudad que ejercen su propia administración de justicia. De igual manera, los que están en zonas intermedias y los cercanos hacen su propia justicia. Utilizan también la justicia occidental, los que están indudablemente más cercanos a las ciudades. Utilizan la justicia occidental, que para ellos es una decepción, pues necesitan saber sobre leyes y ellos las desconocen. No tienen recursos para permanecer en la ciudad, no cuentan con abogados, en sus comunidades la cosa funciona de otra manera. Cuando administran justicia lo hacen de manera oral, lo hacen de manera inmediata, lo hacen y una cosa interesante, no les cuesta nada, porque son sus propios autoridades los que administran justicia. Adelante, avancemos. Dentro de este contexto también tenemos que señalar el papel que juegan las mujeres, porque no solo hablamos de hombres, sino de mujeres. El papel que juegan las mujeres en el mundo indígena, indudablemente es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí la mujer es parte de un sistema de mantenimiento de la familia. Es ella la que cosecha los productos de la chacra, es ella la que alimenta a la familia, cocina. El hombre es proveedor de carne, de pescado, de tumbar el monte, de conseguir recursos. Su sistema es básicamente de recolección. Adelante, avancemos, por favor. Recolectores. ¿Por qué? Porque la selva, la Amazonía, les da su alimento. Y por eso su relación con el mundo natural es mucho más importante que el de nosotros con la naturaleza, ¿no? Son pueblos de cazadores, de recolectores. Los pueblos amazónicos se mantienen en un estadio de recolección de los frutos que da la Amazonía, la caza, la pesca. Para estos pueblos amazónicos, los animales, las plantas, es decir, la naturaleza, tienen mucho significado en su vida. Muchos de ellos representan sus ancestros. Muchos de los grupos, de los 24 grupos indígenas que hay en nuestra región de Loreto, mucha relación con los animales. Por eso es que uno de los temas centrales es el buen uso de los recursos, no la sobreexplotación de los mismos. Ello representa el buen vivir, la armonía entre el hombre y la naturaleza. El buen vivir es una visión armónica y democrática ejerciendo la ciudadanía, el ser humano como parte de esta naturaleza. Avancemos. El ser humano como parte de esta naturaleza, no como lo hacemos los occidentales, que utilizamos mal la naturaleza. Para ellos, la familia es el eje central. Está compuesta por padres, hijos, abuelos
hermanos, tíos, yernos, nueras. Muchas veces ellos viven juntos en la misma casa, pero en la mayoría de veces las nuevas familias construyen sus propias malocas, casas, con los recursos naturales que le da la Amazonía. Existe mucho respeto entre los miembros de la familia. Y ojo, algo que todavía no entendemos mucho en el mundo occidental, por ejemplo, se ha hablado de delitos, ellos todavía no entienden el pueblo, el tema de delitos. Para ellos, indudablemente son faltas, existen en el pueblo, pero el delito es algo terrible, terrible para ellos. Ahí sí se cumple lo que nuestro derecho penal plantea y se altera las relaciones en la sociedad. En estos mundos indígenas sí de verdad se altera la sociedad. ¿Por qué? Porque como no son muchos, ya no pueden vivir tranquilos y en paz si alguien de ellos comete un delito, ¿no? Por eso es que las responsabilidades no son individuales, son colectivas. La familia es responsable de lo que haga un miembro de su propia familia. Y por supuesto, son primeros en sancionarlo, pero por supuesto que son también ellos los que tienen que responder frente a la situación de una falta o un delito que hayan cometido los miembros de su clan, de su familia. Adelante, avancemos. Avancemos, por favor. Bueno, el tema de cómo estas relaciones, la relación de la mujer en el pueblo achuar, por ejemplo, realiza varias actividades. Ellas son las responsables de llevar a los hijos en un camastro con masato para ir tomando de acuerdo a las necesidades de la caminata cuando el hombre sale a cazar. No es que el hombre se va solo, sino que va siempre acompañado de su mujer, de su familia. Esta relación de familias, indudablemente, es bastante importante. La mujer no tiene ningún problema de cargar la yuca y sobre sus espaldas, llevar la pretina mientras el hombre va cuidando que no les ataquen las fieras, va resguardando para hacer la caza, la pesca, de igual manera, ¿no? Avancemos, por favor. Dentro de todo esto, el asunto estriba en que nosotros, cuando tenemos estas situaciones que tenemos que evaluar, ya, el asunto de las prohibiciones de la mujer no pueden conversar con cualquier persona más si es un hombre, su cultura, su norma se los prohíbe. Solamente pueden conversar con sus padres, esposos, hermanos e hijos. Totalmente prohibida de hablar con los hombres desconocidos. Si comete este error o imprudencia, es sometida a un interrogatorio. Avancemos, por favor. El pueblo la somete a ella y a su familia a interrogatorios fuertes que le puede llevar a fuertes castigos tanto a ella como a su familia. En caso de que la mujer sea soltera, puede culminar en un matrimonio consuetudinario o al pago de infractor de una escopeta a la familia o cualquier otro bien. Son costumbres que tienen que ver con conceptos distintos, diferentes sobre mujer. En los jíbaros la relación incluye terminología y conceptos propios, así como las normas de parentesco, por supuesto el papel de la mujer en este universo denominado familia. Es la unidad fundamental en la sociedad jíbaro-chihuahua, se basa en la pareja. Adelante. El pueblo somete a ella y a su familia a interrogatorios fuertes que los puede llevar a conceptos distintos de mujer. Ya avancemos, por favor.
Bueno, la familia Jíbaro Shiwar, la pareja de esposos son independientes, suficientes y reproductoras en sí mismas en términos económicos y a la vez simbólicos. Necesitan solamente intercambiar relaciones con otras unidades similares, eventualmente para asegurar esposos para sus hijos. Adelante. Bueno, las tareas de cada sexo en el mundo indígena: el hombre, la cacería, limpieza de la chacra, recolección, fábrica de canastos, tejidos, bolsas, fibras, tejido de hamaca, construcción de casas. Adelante. La tarea del hombre son indudablemente importantísimas para el desarrollo de la familia en sí. Las mujeres ayudan en la cacería, sembríos, deshierve, cosecha de plantas, recolección de alimentos en la selva, alfarería, tejidos de ropa, cuidado de los niños, preparación de la comida, magia de la chacra. ¿Por qué le llaman magia de la chacra? Porque la mujer que reproduce a la familia tiene que alimentarla y alimentar al hombre, ¿no? Entonces, es la mujer la que mejor puede sostener esta relación con el campo, con la vida misma. Bueno, esto definitivamente nosotros habíamos hablado de 3 situaciones y 3 condiciones de relaciones entre el campo, la selva, la Amazonía y la ciudad. Cuando nosotros hablamos de las personas que están muy alejadas de la ciudad, definitivamente poca información nos llega sobre ellos. Y lo que sabemos es que ellos desarrollan su propia administración de justicia en sus comunidades, así como también cuando nos llegan noticias, lamentablemente siempre nos llegan las noticias malas. Tal o cual pueblo está peleándose entre ellos por los linderos, por los límites, entre las comunidades. De igual manera nos llega hoy la noticia de que, por ejemplo, el río Marañón está siendo bloqueado por las comunidades indígenas porque están cansados de la explotación petrolera, les contaminan la selva, se encuentran sin recursos. Cuando hay contaminación del petróleo en estas comunidades, lamentablemente la gente se queda sin poder cazar, sin poder pescar, y definitivamente eso les hace reaccionar de una manera que nosotros ahí sí decimos es violenta. ¿Por qué? Porque ellos están tomando una decisión de bloquear el río para que alguien les haga caso, ¿no? Para que alguien les haga caso. De esa manera es que lamentablemente muchos de ellos terminan siendo denunciados, procesados por supuestos delitos contra la propiedad, por supuestos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, porque han tenido enfrentamientos con tales o cuales personas y muchas veces terminan siendo condenados. En el Perú, en Loreto, tenemos 110 indígenas que están en las cárceles a partir de, indudablemente hay muchos delitos, varios delitos que se les imputa a ellos, entre ellos delitos de lesiones, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delito de violación de la libertad sexual, entre otros, ¿no? Sin embargo, el tema estriba en que cómo es nuestra relación como Corte Superior de Justicia de Loreto en los casos de estas personas que son procesadas y que significa muchas veces la defensa de esta naturaleza, la defensa de los recursos naturales que ellos mucho veneran. Su relación con este mundo indígena entre ellos y la naturaleza
es totalmente distinta, por eso lo hemos señalado y nosotros lo hemos manifestado. Ellos cuando se refieren a la naturaleza, a los ríos, a los bosques, a los animales, nos hablan como si fueran su familia, como si fueran sus parientes, como si fueran, no como si fuera, sino que es algo que a ellos les da la vida, ¿no? De tal suerte que cuando la cuidan y la protegen, a nosotros nos resulta exagerado. A nosotros los occidentales nos resulta algo que no comprendemos, pero ellos la ven como su madre. Los árboles, los ríos, los animales son parte de ellos. Y muchas veces incluso muchos de los animales están prohibidos de ser cazados porque son sus ancestros, según su concepción de ellos. Indudablemente, cuando ellos llegan a la administración de justicia, nosotros no los entendemos, no los comprendemos, porque no estamos en esta relación, en esta vinculación que tienen ellos con la naturaleza. Y muchas veces terminamos sancionándolos con drásticas penas que ellos no entienden, que ellos no logran comprender, porque, vuelvo a repetir, estos mundos distintos, diferentes, no podemos decir dos mundos, sino varios mundos. Por eso les he hablado de los 24 grupos indígenas que tienen otras relaciones con el mundo de la naturaleza y con el mundo occidental. Definitivamente, para ser juzgados, tendrían que ser los jueces que estén involucrados en conceptos de esta naturaleza. Nosotros, para hacer administración de justicia, definitivamente desde hace más de 20 años en esta Corte Superior de Justicia de Loreto, estamos haciendo las pericias antropológicas. Las pericias antropológicas que nos permitan entender y comprender estas relaciones entre el hombre indígena y la naturaleza, pero también entre ellos mismos, porque hay acciones que son muy drásticas entre ellos mismos cuando se trata de faltas o delitos que se cometen en una sociedad como la de ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, siendo responsables no de manera individual, sino de manera familiar. Esto nos hace recordar lo que todos hemos estudiado en el derecho penal, que hace siglos en nuestra cultura occidental, indudablemente también las responsabilidades eran de manera colectiva, hasta que el derecho penal ya lo ha ido individualizando, personalizando, pero ellos todavía siguen teniendo esas costumbres. De tal suerte que para poder administrar justicia, cuando se trata de un hombre que viene del campo, necesitamos la ayuda de los antropólogos para que nos permitan entender qué es lo que pasó, para que nos permitan entender cómo son sus costumbres y qué cosa es lo que podemos nosotros aplicar cuando ellos llegan a la administración de justicia occidental. Y vuelvo a repetir, lamentablemente no todos los jueces entendemos que hay toda esta cosmovisión distinta, diferente, y los hermanos originarios terminan siendo sancionados con drásticas penas, y muchos de ellos no logran incorporar esta situación de sanción es producto indudablemente de leyes, que si bien es cierto, somos todos peruanos, pero que en sus costumbres, en su cosmovisión, es totalmente distinta y diferente la situación. Más aún, que ellos, vuelvo a repetir, no están tan ligados al mundo occidental en el que nosotros vivimos, o son a través de sus apus los que se vinculan con el pueblo occidental, pero que es esporádico, es muy distante y no logran comprender muchas de las cosas que nosotros hacemos cuando ellos llegan
ante la Administración de Justicia del Poder Judicial. Hay toda una serie de situaciones que nosotros hemos incorporado, por ejemplo, reunirnos con muchos de los líderes de los pueblos originarios, mujeres también, que ahora han comenzado y producto de su capacitación, su estudio en el mundo occidental, comienzan a formar parte de ser líderes en sus comunidades, van indudablemente mejorando su condición social también al interior de su comunidad y por supuesto van cambiando sus propias costumbres, pero en algunos casos son muy distantes de lo que es la costumbre occidental y que siguen practicándola, ¿no? Siguen practicándola. En lo que nosotros tenemos y hemos evaluado, por ejemplo, por qué de los 100 indígenas que tenemos en la cárcel, vamos a decir, un tercio de ellos están por violación sexual. Y esto hace que comencemos a investigar esas situaciones y lo que pasa es que ellos se casan, porque se casan según sus costumbres a tempranas edades. Y siempre el varón a mayor edad, porque es el que tendrá la familia, y las niñas que son de menores edades. Basta con tener la primera menstruación para que ya sean mujeres. Ahora, esto está cambiando. No es que en todas las comunidades indígenas todavía se dé esto, sino que ya está cambiando. Y está cambiando en función de este intercambio cultural que hay con el mundo occidental. Entonces, ahí estas cosas que se salen del matrimonio consuetudinario, porque muchas veces es a partir de compromisos, incluso antes del nacimiento de las personas, ya hay compromisos entre las familias para decir quién se va a casar con quién, y si es que alguien alguien toca osar a una niña o un menor, muchas veces terminan en guerras familiares. Guerras que no terminan sino hasta que o muere la gente o se van de la comunidad, ¿no? Son situaciones bastante complicadas y difíciles que nosotros todavía no las entendemos. Indudablemente no es un mundo occidental como el que nosotros vivimos, pero que tenemos que ir poco a poco haciéndolo cambiar. No lo vamos a cambiar con cárcel, no lo vamos a cambiar con prisiones, sino que tenemos que cambiarlo con intercambio cultural, con educación y con darle los mejores servicios a esta gente que proviene del mundo indígena. Definitivamente, ellos también administran justicia, como les hemos dicho inicialmente. Los APUs son los que administran justicia cuando se trata de algo que está bajo su competencia, o en caso contrario son las propias comunidades reunidas en sus asambleas, por supuesto con el consejo de los más ancianos, los que resuelven conflictos de mayor naturaleza. Hoy lo que vemos es que este mundo indígena comienza a despertar, comienza a exigir al mundo occidental no solo el respeto de sus derechos, sino sobre todo el respeto a vivir en paz, a vivir sanamente en su comunidad a partir del respeto a la propiedad de sus tierras. Definitivamente hay todavía una serie de situaciones que nos falta trabajar. El doctor Miguel mencionó el derecho que tienen los pueblos a ser consultados sobre su vida, sobre sus proyectos, y muchas veces no les consultamos. Ellos se dan cuenta que ya han concesionado sus territorios para madereros, que hay invasiones de parte de minería ilegal, y ellos todavía siguen manteniendo sus costumbres de guerra. Y esto es bastante complicado porque muchas veces terminan haciendo acciones que están
penadas en nuestro mundo occidental, ¿no? Entonces, esa es la mayoría de situaciones que se presentan. Nosotros intentamos respetar sus costumbres, siempre y cuando sean, como bien se ha dicho, dentro del contexto del respeto de los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero que en el caso de las comunidades indígenas, muchas de ellas tienen costumbres que son muy fuertes y sin embargo ya están cambiando, ya están avanzando, se está dejando de lado la guerra, que es una guerra no solo es entre, así como la conocemos nosotros, sino guerra internas en estos pueblos, en estas comunidades, que terminan con la muerte de muchos de ellos o con la expulsión de la comunidad en la que viven. Nosotros hemos tenido varios contactos y varias resoluciones en las que, entendiendo esta situación de un mundo diferente, de un mundo distinto, hemos acudido a los APUs para que sean ellos los que nos informen si ya resolvieron ese conflicto o en todo caso cuando muchas veces una persona del mundo indígena es sancionado en el mundo occidental para que sean los APUs los que puedan ejecutar estas resoluciones que nosotros emitimos, ¿no? Por ejemplo, hemos comunicado al APU que esta persona se le ha sancionado por haber cometido un delito, vamos a decir, contra la administración pública, porque fue alcalde, y sin embargo ya la propia comunidad, la propia organización lo había sancionado, y lo que nosotros le impusimos es que una especie de, diríamos nosotros, pena suspendida, pero que sea controlada por el mismo APU de la comunidad. Le dimos las restricciones, le comunicamos esto al APU y el APU nos informaba de manera periódica cómo es que venía esta persona cumpliendo con la resolución que habíamos emitido nosotros. Nosotros entendemos y pensamos que todavía hay mucho por aprender de este mundo indígena, sobre todo cuando se trata de administración de justicia, porque hay cosas que ellos entienden cuando caen en el sistema de administración de justicia, ni nosotros entendemos cómo es que se pueden cometer acciones o hechos de esa naturaleza, porque no conocemos su mundo, ni ellos conocen el nuestro. Y desde ese punto de vista creo que hay necesidad de continuar trabajando en los jueces, trabajando en los fiscales, trabajando en los policías, trabajando con los abogados para entender estos mundos, hacer intercambio cultural de una mejor manera y poder superar estos impactos a pesar de que hay protocolos que hemos establecido en el Poder Judicial para juzgar indígenas. Lamentablemente, muchos de los jueces no los aplican y tenemos esa, vamos a decir, deficiencia en el Poder Judicial que seguimos trabajando a partir de la Comisión de Justicia Intercultural en coordinación y colaboración con ONAJUP, que lo hacíamos desde hace mucho tiempo atrás, porque éramos parte de este trabajo. La justicia de paz nos ha hecho ver que ellos tienen su propia forma de administrar justicia con costumbres propias de sus comunidades y no a partir de la aplicación de normas occidentales que no las conocen y que no, ni siquiera, bueno, es posible que se les aplique sanciones de esta naturaleza porque ellos tienen su propia sanción en el mundo indígena. Esta es un poco la situación en la que nosotros hemos venido y estamos trabajando.
Creo que hay mucho todavía por seguir investigando, seguir trabajando y sobre todo seguir aplicando en la justicia intercultural en nuestro país. Bien, yo me quedo ahí para no aburrirlos. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este evento tan importante. Gracias. Gracias, doctora Taram. Agradecemos nuevamente a los expositores, quienes nos han brindado información sobre la importancia de que la Administración de Justicia Estatal considere y valore la diversidad étnico-cultural de nuestro país, reconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, uno de ellos precisamente el de aplicar su propia justicia sin que se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Para finalizar, proyectaremos un video alusivo a la fecha de hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial, ONAJUP, agradece a todas y todos su participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Los pueblos indígenas de todo el mundo han padecido discriminación durante buena parte de la historia. No hubo consenso internacional para definir quiénes son sus integrantes ni cuáles son sus derechos. Por esta razón, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo representa el mayor logro para los estados de las Naciones Unidas en favor de dichos pueblos. Uno de estos derechos es el de conservar sus costumbres e instituciones propias. El artículo 8 del convenio señala que la legislación de cada estado debe considerar su derecho consuetudinario siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Perú es parte del convenio y por ello las entidades públicas deben cumplir con este compromiso. Justicia que reconoce la diversidad cultural. ONAJUP.